Ayer el embajador del presidente Biden en México, Ken Salazar, dijo que ambos países, Estados Unidos y el nuestro, se comprometieron a deportar a las personas migrantes que intentan cruzar de manera irregular la frontera que comparten, es decir, la frontera entre México y Estados Unidos. Desde hace un par de años, miles de personas, especialmente de Centroamérica y de naciones como Haití, Cuba y Venezuela, han intentado llegar a Estados Unidos a pie en caravanas que cruzan el territorio mexicano. Pocas lo han logrado, mientras la cifra de personas deportadas de ambos países va en aumento. Veamos el contexto. Este miércoles, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que su país y el nuestro se comprometieron a deportar a las personas migrantes que crucen de manera irregular la frontera que comparten. Durante un viaje de trabajo por Matamoros, Tamaulipas y Brownsville, Texas, dijo que se debe entender que la frontera entre ambos países está cerrada para cruces fuera de la ley y que las personas que ingresen de manera irregular serán detenidas. Según información oficial de enero a agosto del 2021, México deportó a 65,000 personas y en Estados Unidos, entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, 1.7 millones de personas fueron detenidas al intentar ingresar a ese país sin documentos. La actual crisis migratoria comenzó en 2019, cuando varias caravanas con miles de personas salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos. El embajador Salazar dijo que México trabaja con su gobierno para investigar y proceder legalmente contra las organizaciones de tráfico de personas. El lunes, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que el país actuará con prudencia y respeto a los derechos de las personas migrantes y que estudia qué hará con quienes sean devueltos a México desde Estados Unidos. En 2019, la administración de Donald Trump implementó los protocolos de protección al migrante, conocidos como Quédate en México, que establecen que los migrantes de otros países deben esperar en México la resolución de su petición de asilo. El programa fue suspendido por Joe Biden en enero de 2020, pero su reactivación está en disputa, pues un juez de Texas ordenó reanudarlo. Según la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, solo en Tapachula, Chiapas, hay 63,000 personas esperando la resolución de su solicitud de asilo en México y que en Baja California hay otras 2,600. Punto y contrapunto. Estefanía, ¿cómo ves esto que menciona el embajador Ken Salazar de ese acuerdo que hay entre el gobierno de López Obrador y del presidente Biden para deportar a personas migrantes? Más de 65,000 han sido deportadas de México de enero a agosto. ¿Cómo lo ves? Claro, a ver, hay que recordar que Estados Unidos tiene un título que es el título 42 que puede utilizar en cualquier momento para deportar a cualquier persona sin papeleo, sin representación legal y que ha utilizado creo que de manera muy poco discrecional en estos tiempos, sobre todo en tiempos de pandemia donde ha querido hacerlo de manera muy rápida. Y se han registrado 1.2 millones de arrestos en este tiempo, que son arrestos irregulares porque no han cumplido con los derechos de los migrantes. Creo que aquí hay una cosa que dice el embajador Ken Salazar y es cierto. Más allá de pensar en que Estados Unidos deporta, pensemos en qué pasa cuando llegan los migrantes a México, migrantes que son de otros países, sobre todo de Centroamérica. Aquí en México está la opción, más allá de que sean deportados, está la opción de quedarse en varios espacios donde se les atiende a los migrantes, que como decía el contexto, están en Tapachula, están en Tijuana, están en Texas, y creo que la manera en la que México ha querido tratar de resolver este problema es en esta suerte de regularización de los migrantes, que ha dicho que había que darles identificación, reconocer que están aquí, respetarles sus derechos y tratar de atenderlos de la mejor manera, atenderlos y atenderlas de la mejor manera, cosa que no está pasando en Estados Unidos, porque Estados Unidos, a pesar de que Biden anunció hace 2 días que iba a indemnizar a las familias que fueron separadas por la administración de Donald Trump por hasta $450,000, que es bastante dinero, en esa manera de tratar de resarcir el daño que hicieron con su política migratoria, Estados Unidos todavía no tiene muy claro qué va a hacer con su política migratoria, pero sabe que va a seguir deportando de esta manera. Pero México Sí. creo que lo que está haciendo ahora es tratar de hacer lo que Estados Unidos no hace, que es proteger los derechos humanos de los migrantes que están aquí, que no pueden cruzar, porque lo que está fallando ahora son las Bien. solicitudes de humanitarias en Estados Unidos que no van a aceptar y que ya dijo la vicepresidenta Kamala Harris que no va a pasar y que no van a poder cruzar. Entonces México tiene que resolver un problema en el que Estados Unidos no va a recibir migrantes y que no puede portarse de la misma manera que Estados Unidos. José Ignacio, ¿qué le contestas a Estefanía? ¿México está respetando estos derechos humanos o no? No, no creo que los esté respetando de la mejor forma. Lo que sí creo es que hablar de este tema o decir que es un tema sencillo de resolver es un error. Existen muchas causas de origen que se ha hablado muchas veces en este programa, de violencia, de pobreza, los desastres naturales en toda la región, pero la aparente flexibilización de las políticas de Biden que hicieron
que muchos migrantes se animaran a hacer la travesía. Ahora Kamala Harris y Ken Salazar han tratado de desalentar esta situación, pero sí, es cierto que México está en una situación muy compleja. Tiene por un lado que hacer esta parte de contención y expulsión bajo las presiones de Estados Unidos para hacerle el trabajo sucio, cosa que ha accedido. Tiene también la parte del tránsito y el retorno de migrantes que caen en manos del crimen organizado y en condiciones inhumanas. Solo con un dato, 4 de 10 mujeres son violadas en el tránsito migrante, se toman la píldora anticonceptiva porque saben que van a ser violadas. También tiene el problema que ya tocaba Estefanía de recepción en refugios, cómo cuidarlos, dónde, etcétera. Es todo un problema y muy complejo. Y todo esto sumado en un país que estamos en violencia, con aumento de pobreza y aumento también de migrantes mexicanos. Y frente a este contexto que está sumamente grave, lo que vemos es que la Comar solo tendrá 45 millones de presupuesto, de pesos en presupuesto, y creo que así no se puede atacar. Se necesita aumentar presupuesto, se necesita también aumentar recursos humanos, porque aunque la Guardia Nacional pueda tener recursos y personal, no necesariamente está capacitado para lidiar con los temas de derechos humanos. La realidad que vive México y Estados Unidos es sumamente compleja, va más allá de los efectos políticos que le pueda traer a López Obrador o los efectos políticos que le traiga a Biden. Es una crisis migratoria, una crisis humanitaria. Decía Estefanía, son 1.7 millones de detenidos de octubre del año pasado a septiembre de este año, de los cuales 145,000 son menores no acompañados. De este tamaño es la crisis y creo que estamos rebasados, nos faltan presupuestos, tenemos que pensar en cómo ayudar a la región, están los programas sociales productivos que se intentan, creo que Sembrando Vida no es la solución, pero el tema es buscar integralmente cómo vamos a tratar de salir de este problema. Integralmente buscar una salida que sea benéfica tanto para México como para Estados Unidos y su seguridad nacional, porque pues también es el tema, pero que respete los derechos humanos de todas estas personas que buscan migrar. Alejandro, ¿cómo lo ves? Pues muy complejo, efectivamente. Creo que es uno de los mayores desafíos y me parece que las declaraciones del embajador Salazar no reflejan el estado de las negociaciones actuales, sino que hay visiones encontradas. Aquí parece que con todo el peso pega la realpolitik y las asimetrías de poder entre Estados Unidos y México. Y hay que recordar qué nos trajo a esta coyuntura. Al inicio de esta administración había una política muy progresista basada en los convenios de Marrakech, con una perspectiva de migración ordenada basada en derechos humanos, y luego llegó el amago de Donald Trump, que parece pervivir, de imponer aranceles a todas las mercancías, lo cual estrangularía la economía mexicana porque nuestras exportaciones dependen en más de 85-90% del mercado norteamericano. Entonces esto se mezcla pues con todo un drama de historias humanas, de gente que quiere buscar oportunidades de desarrollo mejores, un lugar mejor en donde vivir en paz, que huyen muchas veces de cuestiones de violencia, inseguridad, desastres naturales. Honestamente es una situación sumamente compleja y estas visiones unilaterales o de tratar de imponer tu visión pues no contribuyen. Al contrario, yo creo que hay que ir caso por caso. Parecía que se estaba avanzando con el tema de eliminar Remain in Mexico, que era esta obligación a los solicitantes de asilo a esperar en suelo mexicano la resolución por parte de las autoridades estadounidenses. Hay fuertes reveses, ahí yo creo que tiene que ser algo que tiene que ir avanzando. Las deportaciones por título 42 por razones de salud son absolutamente arbitrarias. Y bueno, simplemente creo que tenemos que actuar con mucho mayor prudencia y respeto a los diálogos que hay entre ambos gobiernos, entre ambos países. Finalmente, Laura, ¿cómo ves este diálogo, por lo menos lo que menciona el embajador Salazar? Pues mira, creo que primero decir que tanto las repatriaciones como las deportaciones no son algo nuevo en la relación México-Estados Unidos. Lo que sí es nuevo es el acuerdo tácito o implícito para generar esta contención en la frontera sur, que además con lujo de violencia ha violado tantos derechos humanos a las personas viajantes, especialmente niños también, ya como lo mencionaba José Ignacio, que es de lo más preocupante. Niños además que más de la mitad viajan solos, es decir, sin acompañamiento de sus padres, y en donde además no hay una estrategia de ni siquiera reinserción, es decir, no los van a dejar pasar, pero ¿dónde está la estrategia de reinserción o de apoyo a Centroamérica? Yo creo que ahí justo está el tema también.
Genaro, no estamos hablando del elefante que está en la sala. Hay un problema grave en Centroamérica de deterioro de la calidad de vida, de derechos humanos, del ejercicio de gobiernos desde hace décadas y nadie hace nada. Y ante esta lógica, pues claro, o sea, hacer declaraciones simplonas en donde México va a caminar de la mano con los hermanos centroamericanos no resuelve la cifra de más de 10 millones de niños entre Honduras, El Salvador, Guatemala, que están en condiciones ínfimas en respeto y restricto a sus derechos humanos, en donde además están pasando por un momento en donde están completamente escolarizados porque no hay programas de atención para ellos y no están teniendo acceso a sus derechos. Yo creo que ese es el problema principal. Hablábamos de Sembrando Vida hace unos programas, pues ahí empieza a verse por qué hay un apoyo irrestricto a Estados Unidos a algunos programas, porque hay un acuerdo detrás, debería transparentarse cuál es. De acuerdo, y vamos a darle seguimiento a este tema porque en efecto sí cambió la política migratoria del gobierno de México en los últimos 3 años, de recibir a migrantes con mariachis y de transportarlos en la frontera, pues prácticamente tuvimos que cambiarla y darle 360 grados de cambio para irnos ahora a deportar, ¿no? Lamentablemente, pues es la 180. realidad migratoria. 180 más que 360, tienes toda la razón, nos hemos regresado al mismo punto, pero bueno, hacemos una pausa y al volver, un juzgado ordenó al gobierno de México modificar su política de vacunación e incluir a menores de 12 a 17 años. Si no se acata la determinación, pues se procederá por el delito de abuso de autoridad. Pero el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Alcocer, dice que los niños y las niñas tienen un sistema inmunológico de maravilla. Vamos a ver qué piensan las y los panelistas de esta noche. Lo veremos al regresar a Punto y Contrapunto. No te vayas.